¿Qué nos dice el cuadro? El cuadro nos compara la regresión lineal frente a la regresión logística. Entonces, acabamos de tocar la regresión lineal, ¿no? Decíamos que la regresión lineal puede ser simple o múltiple. Múltiple cuando ya tenemos varias variables predictoras. Entre más variables predictoras tengamos, pues va a ser mucho más asertivo nuestro modelo de regresión lineal, porque muchas veces tomamos solamente una variable predictoria frente a una de respuesta y pues la regresión no va a ser muy fuerte o no vamos a poder predecir muy bien nuestros datos. Entonces, pues ya sabemos que para qué nos sirve o cómo la podemos implementar para predecir un valor de salida a partir de un conjunto de valores de entrada. Llamamos conjunto de valores de entrada, como les mencionaba, cuando es múltiple. Entonces, se recomienda siempre tratarla de hacer múltiple, por lo que estaba mencionando hace un momento. Si la hacemos múltiple, pues tenemos mayor certeza de lo que estamos prediciendo. Representa totalmente una relación lineal y esta está a partir de la ecuación de la línea recta. Tengamos en cuenta eso. Siempre en nuestro modelo debemos encontrar en una ecuación que nos dé una línea recta. Bueno, para Machine Learning o ya Deep Learning es un aprendizaje supervisado a partir de una regresión. ¿Por qué una regresión? Porque nos está mostrando el comportamiento, la tendencia de los datos. Como lo acaban de estudiar, pues nos representa una distribución normal o debe dar que una distribución normal para que los datos pues se relacionen linealmente de una forma más adecuada. Y lo que estábamos hablando, pues que la forma más adecuada para implementarla es tener variables continuas. Mientras que la regresión logística, pues no vamos a tener ya una ecuación lineal, sino que nos vamos a encontrar con una ecuación logarítmica. Ya es un tipo de aprendizaje por clasificación. ¿Por qué por clasificación? Porque él ya lo agrupa dentro de categorías. Entonces ya empieza a hacer clasificación. También existe regresión logística simple y regresión logística múltiple. ¿Cuál es la diferencia entre la simple y la múltiple? La simple implementa variables categóricas pero dicotómicas, solamente un sí y un no. Y nos va a entrar entre la escala del 0 o el 1. Usted responde que le gusta el color negro, sí, no. Yo solamente vamos a tener esa escala o esa categoría. Mientras que la múltiple, pues va a tener múltiples respuestas en mi categoría, como por ejemplo el estrato que tenían ustedes en un ejercicio que hicieron, ¿no? El estrato, ¿cuántas categorías va a tener? 6. Estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se implementa al igual, las dos las utilizamos para predecir. Pero pues, ¿cuál es la diferencia? La logística nos va a predecir la probabilidad de que un valor de salida pertenezca o no pertenezca a la categoría determinada a partir de un conjunto de variables categóricas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Nos predice la probabilidad, mientras que la regresión lineal sí nos va a predecir el comportamiento y la tendencia de esos datos. La logística nos predice si ese valor de salida va a pertenecer a una categoría determinada. El ejemplo que les mostraba ayer, los visitantes de las páginas web, ¿cuál va a ser la categoría a la que pertenece? Que si compra o no compra. Sí, entonces él nos va a decir la probabilidad de que una persona que entre a una página web va a comprar algo o no va a comprar algo. Mientras que la lineal me va a predecir la tendencia de los tipos de objetos que él va a comprar, por decirlo así, dependiendo pues de la hipótesis que yo pertenezca o que tenga, ¿sí? Si yo voy a implementar una regresión lineal, voy a predecir es que si él pasa 1 hora, va a comprar 5 objetos, si pasa 2 horas, va a comprar 10, si pasa 3 horas, va a comprar 20 y así sucesivamente. Mientras que la logística, pues la probabilidad de que él compre o no compre.
representa una distribución binomial. ¿Y para qué es la forma más adecuada de implementarla? Para tareas que requieran una predicción de que la probabilidad suceda frente a una variable dependiente categórica a partir de un conjunto fijo de categorías. La relación de ella es una relación logística o relación sigmoidea y pues viene dada a partir de esa ecuación, de la ecuación de sigmoid, representada por una S o en forma de S. La veíamos ayer. ¿Cuál es la función? F de x es igual a 1 sobre 1 más e a la x. ¿Qué me representa? ¿Qué me representa e? Es la base del logaritmo natural. Si ustedes resuelven eso va a ser logaritmo natural, ¿cierto? X es la variable de entrada de la función. ¿Cuáles son sus características principales? Hace un momento decíamos que toma valores entre el rango de 0 y 1. Tiene una forma de S suave, lo que hace útil para modelar los datos que tienen una transición gradual entre dos estados. Bueno, se utiliza a menudo o siempre la estamos utilizando para las redes neuronales. Cuando estamos haciendo redes neuronales o reconocimiento de imágenes, es una función de activación. Nos introduce la no linealidad y nos permite pues, modelar relaciones complejas entre los datos de entrada y los datos de salida. Ella nos da como mayores características para poder predecir ciertas relaciones, pues donde no hay linealidad. También se utiliza para modelos de clasificación binaria, o sea, para predecir probabilidades de pertenecer a una clase o de pertenecer a otra clase. En R, ¿cómo lo hacemos? En R, la línea de código es GLM. Y al igual que en la lineal, pues ponemos las dos variables que tenemos, la variable de respuesta frente a la variable predictora y cuál es el nombre de la data. Y debemos ponerle, bueno, de pronto ese argumento a veces es necesario, a veces lo podemos ignorar porque ya sabemos que debe representar una distribución binomial. Entonces, ¿cuál es la diferencia del código anterior? Que solamente la regresión lineal era LM. En la regresión logística es GLM. Es la que vamos a estar tocando el día de hoy y ese es el ejercicio final que implementemos, o sea, la nota final del curso. Ustedes me envíen el trabajo representando un modelo de ecuación, un modelo de regresión lineal y un modelo de regresión logística. ¿Listo? Entonces tenemos aquí, para entender la regresión logística, primero debemos entender muy bien el análisis de regresión lineal. Por eso lo estábamos tocando y duramos como más días trabajando en él y hoy vamos a volver a tocarlo desde diferentes puntos. Porque lo que mencionábamos ayer, si su modelo no tiene un comportamiento lineal, muy probablemente va a tener un comportamiento frente a la regresión logística. Pero ¿qué debemos hacer para ello? Pues definir muy bien la hipótesis y escoger adecuadamente, estratégicamente, si es la palabra, las variables. Entonces, un ejemplo de regresión lineal y de allí vamos a determinar cómo funciona el análisis de regresión logística. Yo les he ido mencionando durante todas las clases que lo primero es que debemos comprender muy bien cuál es mi problema, tener muy claro cuál es mi objetivo y mi hipótesis. Y decía Juan, pues si desde el primer momento yo veo que mis variables no se correlacionan y no cumplen la linealidad, pues tengo que empezar a buscar qué es lo que sucede con ella. Entonces, cualquier análisis de datos, el que ustedes vayan a hacer, siempre empieza primero con la pregunta de investigación. ¿Cuál va a ser la pregunta? Porque de allí, pues ustedes van a determinar las variables. Ayer, por ejemplo, preguntaban que si yo podía poner como variable respuesta el porcentaje de agricultura, creo. Bueno, una de las variables predictoras. Si yo le doy otro rumbo a mi pregunta y a mi objetivo y a mi hipótesis, sí. Pero con la hipótesis que tenía ahí ese señor, no se puede hacer eso porque ya él define totalmente quién es la variable de respuesta y cuáles son las variables predictorias. Entonces, por eso es tan importante definir muy bien
cuál es la pregunta. Entonces, para la regresión logística, hay que formular una pregunta para obtener resultados concretos. Entonces, yo puedo hacer regresión lineal con mi estudio y también puedo hacer regresión logística, pero depende cómo formule la pregunta. Que les mencionaba hace un momento de la compra. Si yo quiero predecir la cantidad de productos o bueno, cuáles son los colores más vendidos, para de esa forma determinar mi nueva ¿qué? Mi nueva producción de ropa. ¿Sí? Entonces, yo la puedo definir como una regresión lineal o una regresión logística. Todo depende de cómo formule la pregunta o cómo formule mi hipótesis de investigación. Entonces, por ejemplo, tengo aquí, ¿los días de lluvia afectan nuestras ventas mensuales? ¿Sí? Entonces, si yo voy a visualizar como esa pregunta entre un sí o un no, ¿los días de lluvia afectan nuestras ventas mensuales? Ella ya me puede entrar en una categoría, ¿cierto? Donde 1 es sí y 0 es no. Entonces yo esa pregunta ya la puedo representar como una regresión logística. Otra pregunta, ¿qué tipo de actividad de tarjeta de crédito realiza el cliente? ¿Qué tipo de actividad? ¿Autorizada, fraudulenta o potencialmente fraudulento? Entonces, lo primero, lo que les estaba mencionando, identificar muy bien cuál va a ser mi pregunta. Con las mismas variables que ustedes tienen, pueden identificar la pregunta y determinar si entra dentro de una categoría o si simplemente van a predecir un comportamiento lineal. Entonces, una vez ustedes identifiquen esa pregunta, pues deben identificar los datos que intervienen en ellos. Entonces hablamos ayer de las horas con las notas y yo les mencionaba, busquemos otra pregunta, otra variable, perdón. Y Daniel decía, profe, las materias. Entonces, si yo agregaba las materias, allí ya debería predecir qué sucedía con la nota frente a cada categoría. ¿Cuál categoría? Bueno, las notas de matemáticas, las notas de literatura, las notas de artes. Entonces ya, si yo identifico cuáles son los datos que van a intervenir dentro de esas categorías, de esa misma forma también le puedo dar forma a mi modelo. Entonces, por ejemplo, para responder la primera pregunta, yo puedo recopilar el número de días de lluvia y los datos mensuales de venta de cada mes en los últimos 3 años, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el número de días lluviosos durante 3 meses. El número de días lluviosos durante 3 meses es 3, 5 y 8. Y el número de ventas en esos meses va a ser 8, 12 y 18. Yo puedo formular eso como un modelo lineal. Sí, señora. Sí, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser? Y igual a qué? Saquen el intersecto y la pendiente. Ahí tenemos 3 valores nomás que los pueden sacar, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el intersecto? ¿Cuál va a ser la pendiente? Si ustedes lo grafican, voy a tratar de hacerlo acá pequeñito. Ah, pero no me cabe. Me quedó torcido. Los puntos. Número de meses lluviosos. 3. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hagan el ejercicio ahí en el cuaderno. Puse 3 puntos por eso, 8. Entonces el número de venta en meses son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por acá. 12 por acá. Me quedó en la letra. Y 18 por acá. Quedó torcida. Quedó torcida. Hacerla aquí con el cursor del portátil es muy difícil.
Profe, es la que tienes ahí en la diapositiva, ¿no? Así es. 2 números de días lluviosos más 2 Entonces aquí 2, ¿qué? 2x más quién. más 2. Ahí ya está. ¿Quién es la pendiente y quién es el intersecto? Yo puedo tener ese problema que con una tendencia y un comportamiento lineal. Y yo puedo seguir diciendo acá, bueno, y entonces, ¿cuál va a ser la tendencia en el mes 10? ¿Cuál es la tendencia en el mes 8? Es porque es esta, ¿no? Entonces recordemos con este ejercicio sencillito la regresión lineal. En el mes 3, 2 por 3, 6, más 2, 8 es la venta. En el mes 5, 5 por 2, 10, más 2, 2 es la venta. En el mes 8, 8 por 2, 16 más 2, 18 es la venta. ¿Sí? Entonces, ¿quién es mi variable predictoria acá? El número de días lluviosos, el intersecto y la pendiente. Y yo le puedo predecir ya a esta boutique que en el mes 10, ¿cuánto va a vender? 10 por 2, 20, más 2, 22. Yo ya le puedo predecir frente a un dato. ¿Quién es el dato? El número de días lluviosos. ¿Cuál va a ser el número de ventas en ese mes? ¿Sí? Pero entonces, ¿qué sucede cuando yo voy a predecir para valores desconocidos? Dice, si se sabe que lloverá durante 6 días en julio, se calculará la venta al 14 de julio. Bueno, eso era lo que estaba mencionando. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos mírela, yo la tenía ahí dibujada, no me acordaba. Tenemos la ecuación de la línea recta, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué sucede con la regresión logística? La regresión logística explora cómo las variables independientes afectan a una variable dependiente al observar los valores de los datos históricos de ambas variables. Al igual que en el modelo de la regresión logística, este se denomina variable independiente o variable predictoria y Y se denomina variable dependiente. ¿Cuál es la diferencia con la lineal? Entonces, ya vamos a ver un ejemplo, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Ya la encontraron? Por aquí me voy a adelantar un poquito, creo que aquí, a ver si no se me cerró. Es por aquí, un grupo de ustedes tenía un gráfico de esta forma, pero tenía estos punticos hacia aquí arriba. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Yo no voy a poder predecir porque no he tenido en cuenta esas categorías. Esa es la diferencia con la lineal. Bueno, la regresión logística simple, la simple, como pueden observar este gráfico, nos va a tomar datos entre 0 y 1, o sea, solamente dos categorías. ¿Llueve o no llueve? ¿Cuál es la probabilidad que llueva y me compre? ¿Cuál es la probabilidad de que no llueva y la persona no compre? O viceversa, ¿listo? Él va a encontrar simplemente la probabilidad dentro de esas dos categorías. Ambas regresiones me va a realizar predicciones analizando los datos históricos. ¿Qué pasó con los datos observados frente a lo que yo quiero ver pues, en el futuro? Entonces nos pueden mostrar lo que estábamos mencionando hace un momento, tendencia de compra de los clientes del pasado.
El análisis de regresión pues nos va a estimar las ventas futuras. Entonces, de esa forma, por ejemplo, funcionan pues todas las páginas web funcionan precisamente con ese análisis de regresión. Ustedes a veces dicen, que es que Facebook nos escucha porque estamos hablando de un tema, no sé, de tenis y nos siguen saliendo tenis en toda la publicidad que estamos visualizando. Y no es que le escuchen y demás, simplemente tiene el algoritmo de la regresión logística inmerso en él para predecir qué es lo que quiere o lo que desea comprar el cliente. De las técnicas de regresión lineal me modela un factor desconocido frente a muchos factores conocidos y nos debe estimar el valor exacto de ese desconocido. Entonces veíamos ahora el pequeño ejercicio de la compra. De la misma manera, la regresión logística nos permite encontrar relaciones entre dos factores de datos. Pero ¿qué sucede con esta relación? Estábamos mencionando hace un momento, nos va a predecir el valor de uno de esos factores basándose en el otro. Y normalmente esa predicción pues va a ser una respuesta como un sí o como un no. En el anterior nos predice las ventas futuras o el valor de compra hacia el futuro o bueno, un dato en general. Ya en la regresión logística me va a predecir la persona compra o no compra. ¿Va a llover? No va a llover, ¿sí? ¿Va a ingresar a la página? No va a ingresar a la página. Siempre vamos a tener un número finito de resultados. En esta, la simple, un sí o un no. ¿Cuáles son las diferencias? Entonces, por ejemplo, en la regresión lineal, pues hemos mencionado bastante que vamos a tener una escala de valores continuos. Y como pudimos ver en el ejemplo que nombramos hace un momento. Entonces siempre vamos a tener variables continuas como números. Decíamos ayer el ejemplo que dio Daniel, la distancia. Si la distancia usted la va a dar como lejos o cerca, ya no es lineal, ya entra dentro de una categoría 1 y 0. Pero si la distancia la damos en kilómetros, ya va a ser un dato de un valor continuo. Entonces, por eso es tan importante cómo detenemos nuestras variables. Si ustedes van a hacer un análisis de datos y ustedes tienen la opción de recopilar los datos, pues precisamente pueden ordenar y validar cómo van a ordenar esos datos. Entonces, por ejemplo, en los proyectos de investigación que tienen todos, pues el proyecto es formulado por usted. Entonces, usted puede formular las preguntas y las categorías o las variables que va a utilizar. Por eso la importancia de ese planteamiento del problema y de diseñar primero la propuesta de investigación, porque frente a esa propuesta ustedes pueden determinar si está acorde o qué van a mejorar para poder sacar un mayor logro o próspero su proyecto de investigación. Es por eso que ustedes lo ponen a sustentar primero. Bueno, si a ustedes los pusieron o les envían primero a un asesor para que revise la propuesta y luego le dan vía libre a que empiece a hacer ese proyecto de investigación. Porque si usted tiene mal planteada la hipótesis o tiene mal planteada cuál va a ser las variables, pues muy probablemente no va a encontrar datos acordes a lo que usted quiere investigar. Sea el tema que sea, así no sea regresión logística, regresión lineal, aplica lo mismo para cualquier tema. Entonces, ¿qué sucede con la regresión logística? Pues nos va a incluir variables continuas, números, kilómetros, precio, peso, entre otros. Valor de la matrícula, ingreso del salario mensual, producción del arroz, todas las que ustedes están tocando. Pero entonces debemos tener ¿qué? Valores continuos. Mencionábamos ayer, mire, tenemos un ejemplo y estábamos tocándolo hace un momento. Es muy diferente tener lejos, cerca. Y este me incluye dos categorías. Puedo incluirlo entre unos y ceros. A tener 10 kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros.
Entonces, pues lo que estaba mencionando en el momento. Por el contrario, pues la regresión logística es la probabilidad que se produzca un suceso dentro de una categoría fija. Por ejemplo, el 76% de probabilidad de llevar una camiseta azul contra el 22% de la probabilidad de votar sí. ¿Qué sucedía eso, por ejemplo, en las elecciones? Mucha gente visualiza cuando va a votar que la gente va vestida del color por el cual va a votar, ¿cierto? Entonces, si ustedes se para en la puerta de los diferentes colegios y empieza a notar, puede ver la probabilidad de que ganen los liberales o los conservadores, que los conservadores van a ir vestidos de azul y los liberales van a ir vestidos de rojo, ¿cierto? Entonces, aquí encontramos en la probabilidad de que se produzca ese suceso frente a una categoría fija. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ganen los azules o que ganen los rojos? ¿Sí? Entonces, acá tenemos el ejemplo. Un 76% de probabilidad de votar sí los que llevan la camiseta azul. Perdón, 76% de la probabilidad de los que llevan la camiseta azul y un 22% que van a votar sí, dependiendo pues de la hipótesis que yo me esté planteando en este momento, ¿no? ¿Qué va a pasar con la relación de las variables? Los dos modelos relacionamos variables, ¿sí? En ambas, en la lineal yo estoy relacionando y en la logística también. Pero hablábamos hace un momento, la relación que hay en la lineal, pues como su nombre lo indica, es una relación lineal y nos va a dar una línea recta. Y esa línea recta nos representa la relación que hay entre la variable independiente frente a la variable dependiente, ¿cierto? Cualquier cambio en la variable independiente va a tener un efecto directo en esa variable dependiente. Mientras que la regresión logística no va a tener una regresión lineal, no va a tener una tendencia lineal, sino que va a tener una forma de S o una curva. Recuerdo unos datos que ustedes mostraban en la clase anterior. Me disculpan el dibujo, pues me quedó horrible. Que tenía, que era creo que el consumo de energía, creo que era así. Vamos a hacerlo así. El consumo de energía. Por acá tenían datos. Y aquí había un huequito. Y por acá volvían y tenían datos. Y por acá volví a tener un huequito. ¿Será que ese tiene una línea de tendencia curva suave? ¿Será que tendrá una línea de tendencia curva? Bueno, ustedes veían totalmente que linealmente no la tenían, ¿cierto? Por eso le recomendaron a los compañeros, pues capturen solamente ese ciclo de años y estudien solamente ahí. Entonces acá, ¿cuál puede ser la categoría que resulta? Pues el año 1, el año 2, el año 3, o el mes 1, el mes 2, el mes 3. Y notábamos que en el mes 2 es por diferentes aspectos, que salían a vacaciones y demás, no iba a haber un consumo allí. Entonces, algunas categorías pues van a tener un comportamiento de una curva suave en forma de S. Y esa curva es conocida como la curva sigmoid. Veíamos en la regresión lineal. En la regresión lineal tiene una distribución normal de la variable dependiente. Y pues nos representa una línea continua. La regresión logística sigue una distribución binomial. Entonces deben representar esa distribución binomial en un diagrama de barras. En el anterior veíamos esa distribución con un cucuplot, ¿cierto? A ver si era normal y demás. Aquí podemos sacar un gráfico de barras para visualizar si representa como no o no representa una distribución binomial. Preguntas hasta el momento. Entonces, denme un ejemplo en el cual ustedes puedan realizar regresión logística.
por el chat, los leo. A ver. Esperen, Profe, yo tengo una pregunta. Ahora espérame, que Daniel, un momento que tengo como... Ya, tengo como parado el computador. Dime, señora. listo. Ahora que mencionabas el ejemplo de los datos de energía en dos bloques y que ponías los periodos como categorías, era para indicar que podía usarse, digamos, ese tipo de datos para la distribución logística, porque entiendo que ellos utilizaban consumo de energía, ¿no? Sí, señora, pero entonces tienen que plantear el problema como lo que estábamos mencionando hace un momento. Por ejemplo, el de las compras, ¿cierto? De las compras yo puedo representar una función lineal, porque yo no estoy introduciendo allí ninguna categoría, sino que solamente estoy prediciendo si la persona, cuál es la tendencia de compra, si llueve, cuál va a ser la venta en el mes, ¿cierto? Mientras que si yo me pregunto cuál es la tendencia de compra si el día amanece lluvioso, y yo lo voy a agregar en dos categorías. Si llueve, por ejemplo, en Neiva nadie sale, ¿cierto? Todo el mundo se acuesta a dormir, entonces si llueve no voy a vender nada. Y si no llueve, sí voy a vender. Lo voy a agregar en dos categorías. El ejemplo del consumo sucede lo mismo. Entonces tienen que agruparlos en esas categorías. El mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. ¿Qué va a pasar en algunos periodos? Si hay consumo, no hay consumo. ¿Sí? Y agregar esas dos categorías. Si hay consumo, no hay consumo. Y pueden adecuarlo a un modelo de regresión logística. Se dieron cuenta que el comportamiento no es lineal, ¿cierto? De esas dos variables que tenían. Entonces pueden agruparlo hacia una regresión logística. Así es, Daniela. Pero entonces deben ver cuáles serían las categorías en las cuales lo van a agrupar. ¿Tienen más preguntas? Profe, o sea, quiere decir que dentro de nuestro modelo van a haber variables cuantitativas y digamos así las categóricas, ¿están las dos? ¿O tiene que ser netamente categóricas en el logístico? ¿En Neiva sigue lloviendo? No, bueno, por acá no. Oye, Daniela, sí, la energía pues está mirando es como el comportamiento histórico, o sea que tendría que ir dentro de lo regresión logística, según lo que está dando la definición, ¿no? Y dice que realiza predicciones analizando datos históricos y efectivamente eso es lo que se ha tomado, los datos históricos del consumo a través del tiempo, o sea, de los meses. Ujú. Categorizándola en si hay consumo o Entonces no. sería categorizarla, hay consumo
o no, pero entonces tendría uno que mirar en cuáles meses. ¿Sí? Sería entre los meses de enero, por ejemplo, que es donde están los estudiantes en vacaciones, y los meses de diciembre, o sea, entre diciembre y enero y entre junio y agosto, más o menos, bueno, y julio, pongamos, son los periodos donde no habría consumo, entonces sería eh, el consumo, hay consumo en el periodo académico normal y en el no académico, es decir, en periodo vacacional, se disminuye el consumo. Sería como plantear así, entonces, como las hipótesis también. Sí. En el tema de la regresión logística. Más no dejar de, como decían antes, que decían, no, pues quite unos meses y los otros déjelos, porque pues entonces, no, lo que sí hay una variabilidad en el consumo fue en el periodo de pandemia, ¿sí? Que todo el periodo de pandemia sí generó un efecto en la disminución del consumo de todas. Ahí sí podría decir, bueno, para poder hacer un poco más específico el estudio sería no tomar ese periodo de pandemia para poder homogeneizar los datos de manera más específica. Porque claro, por el periodo de pandemia nos modifica todo el análisis. Bien, te entendí y sí, más o menos eso fue lo que dijo la profe. Sí, eso más o menos lo que yo nos dice cuando hay que mirar ahí dos variables. Lo que me queda mi duda es, por ejemplo, si uno toma, nosotros vamos a tomar en el estudio en realidad la comparación de ese consumo entre tres edificaciones. ¿Sí? Creo que son tres. Bueno, ya se me olvidó. Creo que son tres. Es decir, cómo se comporta el consumo en la universidad, en la sede donde nosotros recibimos clase, cómo Ujú. se comporta el consumo en la universidad, en la sede de posgrado, y cómo se comporta el consumo, me parece que es la Facultad de Economía, porque ellos tienen su propio tablero allá, lector. Ok, Entonces, ahí pues serían varias cosas, o sea, esa es la pregunta que hicieron, o sea, ahí sería como logística, pero además mm, podría involucrarse lo lineal, si todas tienen la misma tendencia. Es decir, porque pues por ejemplo en posgrados, que es un edificio donde funciona más que todo la actividad administrativa, pues ahí los periodos, el comportamiento podría modificarse, dado que las vacaciones solamente son en diciembre. Allí no hay vacaciones ni en junio, porque ahí trabaja el personal administrativo, entonces no sé cómo sería también esa relación. Eso sí sería para preguntarle a la profe. No volvió la profe.